se oye así. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias por venir tanto. Creo que vamos a tener que cambiar de aula para próximos encuentros de Zaragoza Lingüística, porque se nos queda un poquillo pequeña. Hoy tengo el enorme gusto de desvirtualizar a Aarón Pérez, al que sigo por Twitter, y leo y le sigo en sus investigaciones y bueno, le escribí a ver si se animaba a venirse con nosotros al seminario y hablarnos de un tema que yo creo que es muy importante en segundas lenguas, en L en especial, que es qué hacemos con la fonética, cómo la estamos explicando, cómo la estamos presentando en el aula, ¿no? Y bueno, es un tema que había salido alguna vez en las reuniones de Silex y entonces le dije, yo sigo a uno por Twitter, que es un crack, digo, voy a ver si quiere venir, y quiso. Y bueno, pues os lo voy a presentar, se llama Aarón Pérez, a pesar de su juventud, pues está muy especializado en el tema del que nos va a hablar hoy. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Alicante, fue premio extraordinario y ya tenía mención de español lengua extranjera, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí ha hecho 2 másteres que yo creo que son pues, las 2 patas de la sesión de hoy. Un máster en fonética y fonología de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con el CSIC y otro máster de español lengua extranjera en esa misma universidad pero con el Instituto Cervantes. Y esos son, yo creo, entre otros, sus 2 grandes amores, la fonética y español lengua extranjera. Y de eso nos va a hablar hoy, así que os dejo con él y gracias a todos por venir. Buenas tardes. Envidio tu memoria, ¿no? Porque yo no me aprendo las biodatas, yo las leo. Pero bueno, muchísimas gracias por venir y sentaros en el suelo. No estaba nervioso porque es un tema que, como dice Mamen, adoro, my love. Pero... joder, es que eso es mucho. Ahí mirándome. No. Antes de empezar, no va a ser una sesión muy dura, porque normalmente se asocia la fonética a dureza. ¿Por qué? Pero va a ser semidura. O sea, ¿no? Si tuviéramos una escala de durezas, del diamante a... pues va a estar ahí. Lo que quiero decir es que hay que estar un poco atento. Voy a intentar que sea hacia el PowerPoint, no, hacia mi voz, porque va de eso, la voz. Pero antes de empezar, quería agradecer muchísimo la invitación a Mamen y a todo el equipo, pero como Mamen me contactó por Twitter, pues claro, la conozco más a ella. Porque resulta de que, como dirían por ahí, resulta que yo llegué, o sea, el primer congreso de lingüística ever al que fui fue aquí, bueno, no justo aquí, pero en la Universidad de Zaragoza, y fue en 2012, ¿verdad? Yo conocí a Natalia, que ahora es Dr. Anda, de aquí, y estaba en primero, yo estaba en tercero, muertecico de miedo, para presentar pues un póster que se llamaba Señoras que... Señoras que... algo más. Sobre la conciencia sociolingüística, para que veáis lo que ha cambiado la vida en 9 años, 7 años. Cuestión, que me enrollo. Que estoy muy contento por estar aquí, no sabéis la suerte que tenéis, no por hoy, pero en general, por tener estas oportunidades. Y de hecho, otra de las cosas que agradezco de estar aquí es que una de las charlas que más me inspiraron a la hora de ser filólogo fue una en
en estas sesiones de seminarios, que fue la de Elena Álvarez Mellado, que Lirondos en Twitter, majísima, no la conozco en persona, pero el vídeo me transmitió mucho en aquel momento. Así que, hola Elena. ¿Qué tal? Cuestión, que creo que son charlas que inspiran mucho. Yo voy a intentar inspiraros de alguna manera. Si alguien es profesor o profesora de español como lengua extranjera, que me levante la mano. ¿Tenemos una? ¿Dos? Bien. Fondo Sur. ¿Alguien más? ¿Sí? Sin vergüenza, porfa. Queda un poco impone, ¿eh? ¿Nadie más? ¿Profesor, profesora? Vale. Pues si alguien lo es, yo creo que va a llevarse muchas cosas de aquí. Si alguien no lo es, ¿qué se va a llevar? Pues eso decídmelo vosotros. Pero seguramente lo que más os vais a llevar es la percepción de cómo aprendemos la pronunciación de cualquier lengua extranjera. O sea que podéis, yo lo que intento es que lo conectéis con vuestra práctica como aprendientes de lenguas extranjeras, ¿vale? Y antes de empezar así, esta frase la he dicho como 3 veces, pero antes de empezar así duro, semiduro hemos dicho, vamos a ver lo que pensáis, pero como sois cientos, no sé contado, lo que vamos a hacer es un Mentimeter, ¿lo conocéis? Es una aplicación muy sencillita, tenéis que sacar los móviles, es lo único. Y os voy a hacer una serie de preguntas. Voy abriendo el Mentimeter, de manera que así puedo conocer vuestra opinión anónima sin ir preguntando tú, el que tiene las rayas, tú, el que trae el jersey amarillo, que como que no. Pues aquí están los resultados. Y cambiando. Es decir, el español de lee, se lee como se escribe, 3,3 de media, o sea, de lo que más acuerdo hay. La pronunciación del español es una de las más fáciles, está ahí. El objetivo principal de la enseñanza de la pronunciación es sonar como un nativo. Y la comunicación es más precisa por aprender a entonar que por la articulación de los sonidos, se queda más para abajo. Y por suerte, en español los sonidos siempre se pronuncian igual cuando los aprendes. Yo me imagino que aquí hay de todo, gente que ha puesto un 5, gente que ha puesto un 1, ¿verdad? Pero como la muestra es tan grande, yo puedo ver que lo que más acuerdo hay es que el español se lee como se escribe. De lee no se lee. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por mis 2 obsesiones con la enseñanza de la pronunciación. Una es desmitificar creencias sobre la adquisición de la pronunciación. Creo que es en la que más empeño le pongo, porque es lo que más veo entre mucho profesorado. Yo doy clase ahora en el máster de L de la Universidad Nebrija, tanto presencial como online, y siempre les paso una encuesta parecida, un poco más larga, y siempre me encuentro pues, un alto porcentaje de personas con creencias, creencias sobre la adquisición de la pronunciación que no llevan a nada. O sea, que no. La cosa es que mi asignatura es optativa, porque claro, la pronunciación no es importante, ¿verdad? Entonces, como no es importante, pues eso, es una optativa. Claro, esa gente lo ha elegido, pero a pesar de que lo haya elegido como asignatura, tiene creencias. Pero es normal, es que de verdad es lo más normal. Y otras, integrar la pronunciación como un nivel lingüístico más de la comunicación. No sé si os habéis dado cuenta cuando aprendéis inglés, francés, quizá francés no tanto, pero alguna lengua extranjera,
que hay un apartado que es pronunciación. Y de manera totalmente random ponemos ahí, ahora intenta pronunciar estas palabras que puedes conocer o no. Y eso se supone que hace que tu mente haga cling y ya lo pronuncies siempre así y siempre... Bueno, pues esto me agota, porque integrar la pronunciación como un nivel lingüístico más significa que a la vez que se aprende gramática, que se aprende léxico, que se aprende en otras partes de la lengua, que es comunicación, pues también se tiene que aprender pronunciación. Si alguien quiere luego hablar de su experiencia a este nivel, interesante. Claro, no me da tiempo a todo, a mis dos obsesiones. Entonces vamos a hablar sobre todo de la primera, y en la segunda os remito a otro lugar donde hablaré de esto. Que el español se lee como se escribe. A ver. Vamos a ver. Cuando he dado clase de español, la parte ahí más fuerte, un estudiante italiano, de las primeras cosas que me dijo era que el italiano se lee como se escribe, pero el español no. Y que es muy difícil. El español, porque lo que lee no lo dice tal cual en español, no es igual. Y yo pensé, ¿cómo? No sé si el italiano se leerá como se escribe, pero el español, a ver. Vale. Me pasó con una alumna turca. Tal cual me lo dijo. El turco se lee como se escribe. Yo no sé turco, pero ya me sorprendió. Digo, ¿cómo se puede leer cómo se escribe? Y el español no. El español es muy difícil porque es que no. Yo lo leo y no me entra en la cabeza que eso se lee así. Pero mi favorito, top, ahora mismo, o sea, de momento no me ha pasado en ninguna otra ocasión tan top, es mi candidato al DELE georgiano. Última hora del DELE, ya, queriéndome ir a casa, llega y me dice que el español es muy difícil de aprender porque no se lee cómo se escribe, pero el georgiano sí. Yo sí, vamos, si no sé turco, georgiano mucho menos. Pero claro, me informé un poco, digo, ostras, si el georgiano se lee cómo se escribe, voy a ver cómo se escribe. Pues se escribe así. Claro. ¿No está claro? Se lee cómo se escribe. Entonces eso ya me hizo pensar, como esta gama de experiencias sobre lenguas que se leen cómo se escriben, que al final todos pensamos que nuestra lengua se lee como se escribe. ¿Por qué? Porque todas las lenguas se leen como se escriben y ninguna se lee como se escribe todo al mismo tiempo. Es la fonética de Schrödinger. Se lee y no se lee a la vez como se escribe. ¿Por qué? Porque todos tenemos unos patrones fonológicos que vamos adquiriendo cuando nacemos, crecemos y tenemos input lingüístico materno, que se llama, la lengua materna, y asociamos, conforme aprendemos a leer y escribir, lo asociamos a unos patrones ortográficos. Por lo tanto, para una persona que no está formada en lingüística y que no conoce los matices entre la ortografía, la fonética y todo esto, pues va a pensar que se lee como se escribe. Incluso un inglés. ¡Oh, no, Aarón, imposible! Un inglés no lo puede pensar. Lo piensa. O sea, una persona que no está muy instruida, pero está alfabetizada, tú le dices algo en inglés, escríbelo como te lo digo, y lo escribe. ¿No? Claro, tiene unas reglas ortográficas asociadas a unos patrones fonológicos. Si nosotros decimos pop, sabemos que al final, después de esa P, no va a haber nada. Pero si decimos Pope, no va a cambiar la O, pero vamos a poner una E al final. ¿Sí? Entonces, es una regla ortográfica asociada a un patrón fonológico.
Lo que pasa es que no lo compartimos, si no es nuestra lengua materna. Por lo tanto, cuando aprendemos una lengua extranjera, cuando alguien aprende español como lengua extranjera, pues para esa persona no se lee cómo se escribe. Entonces, ¿por qué pensamos esto? Porque lo pensamos siempre. Y se piensa, es un mito que ha cruzado los mares por todas partes. Cuando un estudiante nos pregunta, profe, ¿por qué no se pronuncia la H? Esto un estudiante de español lengua extranjera, claro. Imaginaos que en otras lenguas la H, tal y como la conocemos del alfabeto latino, está en muchas lenguas. Pues para las lenguas que tienen este alfabeto, pues la H sí se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia la H? Y la profe, porque la H es muda. ¿Sabéis que las letras pueden ser mudas? La H es muda, no se pronuncia nunca. Y entonces el estudiante, norma ortográfica, absorbiendo. ¿Y si se pronuncia en hámster? Claro, drama. Mucho drama. Porque ya nos han roto este esquema tan arraigado que era que la H no se pronuncia nunca. Ah, espera. No, calla. Que es un extranjerismo. Entonces, claro, los extranjerismos, pues... Cuando la palabra viene del extranjero, con la maleta, no se pronuncia... O sea, se pronuncia la H. Esto, norma. O sea, norma y subnorma. ¿Y hotel? Que da la casualidad que viene del francés. Porque no es hotel. Y otra vez drama. Entonces, claro, muchas veces hacemos como una serie de normas, así como que explotan en la cabeza y no son realmente productivas. Esto pasa con la gramática. Cuando enseñamos gramática, también nos hacemos una serie de normas de esto tiene todo el sentido y aparece una excepción. Y otra. Y claro, tenemos la opción A, que es lista de excepciones más larga que la lista de normas, o tenemos la opción de revisar esa norma, ¿verdad? Entonces, realmente la H se pronuncia, no se pronuncia. Bueno, esto viene de esa idea de que cada sonido del español está asociado a una grafía diferente. Pero realmente en español, luego lo veremos con otro tema, pero en español solo hay 4 grafías y un dígrafo que son asociación directa sonido-grafía. Entonces, claro, de 20 y pico sonidos, letras, que solo 4, 5, hay una relación unívoca sonido-grafía, pues claro, pues no tan transparente y tan lengua fonética y tan se lee como se escribe, no. Lo que pasa es que tenemos esa percepción porque la asociamos directamente. Unos patrones ortográficos con unos fonéticos, ¿vale? Entonces, no sé si la gente ha seguido opinando, pero igual que el español se lee como se escribe, pues no sé, ¿qué opináis ahora? ¿Qué voy a decir con lo que me has dicho, Aarón? Claro, esto lo vemos más claro con el inglés, ¿verdad? Pero como aprendientes. Pero esto lo podemos trasladar a un estudiante de español. Un estudiante de español que, como bien dice el anecdotario que alguna vez cuento a mis estudiantes chinos, que ellos confunden las oclusivas sonoras con las sordas, y entonces tu estudiante chino te cuenta, pues en China hay una puta muy famosa. ¿Cómo? Sí.
Todo el mundo lleva flores a la puta. Muy famosa la puta. Los hombres llevan flores, regalos, ofrendas a la puta. Como a la puta. Es algo similar a lo que estáis viendo en pantalla. Y es que le llevan ofrendas a el Buda, pero acaba en A, es femenino. El Buda, la puta. Entonces, claro, ¿cuánto cuesta a un estudiante chino quitarle esa, llámalo manía de hablar en su lengua materna, ¿no? A la hora de aprender una lengua extranjera? Pues lleva tiempo. Entonces no podemos decir que el español se lea como se escribe, porque entonces cualquier estudiante de cualquier lengua aprendería así la fonética del español. Y no, me da a mí que no. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? Al final, esta es la metáfora que mejor refleja esto, ¿no? Todos pasamos por el filtro de nuestra lengua, por el tamiz de lo que hemos aprendido, lo que aprendemos de nuevas. Y es normal, es lo más normal. Pero claro, una persona que se dedica a ser profesor de L o profesora de L y se enfrenta a estas situaciones, no puede tener estos prejuicios. Puede, pero no sirven de nada, porque lo que va a hacer es que les digas al estudiante, no, Buda, repite, Buda. Y ella, puta. Y así, en bucle, y la frustración es de docente y aprendiente. Doy fe. Otro tema. Si tenéis alguna pregunta, pues la podéis hacer, pero como luego tenemos un rato. Bueno, otro tema es, la pronunciación del español es una de las más fáciles de aprender. Bueno, aquí tenemos una entrada de blog que tiene esa imagen de vocales españolas y errores comunes. Pues sí, como que hay errores. Más fácil. 5. A, I, O. Ya está. Solo demás no puede ser tan difícil, ¿verdad? Ahí están. A, E, I, O, U. Si es que no tiene pérdida. Pues sí tiene, sí. No sé si conocéis este vídeo. Qué difícil es hablar el español, concretamente. Lo que pasa es que se centra mucho en otro tema muy visible de la enseñanza de lenguas, que es el léxico, ¿no? Lo difícil que es aprender el léxico de todas las partes de Hispanoamérica. Qué fácil sería si aprendiésemos en Albania. Es una lengua en un país, o sea, no tiene más, no tiene variedad más que dentro del país, pues no tiene... Pero sí, todas las lenguas tienen variedades y si tú quieres aprender una lengua, pues vas a tener que enfrentarte a lo que se enfrenta un nativo cuando se encuentra con una persona hispanohablante, pero de otro país, que es ponerse de acuerdo en el significado de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, lo de fácil y difícil, pues le preguntamos a nuestra alumna china, de nuevo, entre pelo y perro, y depende del contexto, pues no sabes muy bien, o cuando te señala algo, tú no sabes qué es, y te dice, bájalo, gorda. ¿Qué me estás llamando? Y en realidad es un pájaro gordo. Y así sumamos. O las mismas alumnas chinas, pobrecitas, que siempre... Es que es lo que más tengo. Pero estas anécdotas no son mías, son de una compañera que trabaja mucho con ellas. Y, bueno, pues organizan un viaje. Organizan un viaje para ir a la playa. Desde Madrid, bueno, hay playa, no pasa nada, a mí no me afecta, soy de Alicante. Pero a los madrileños les afecta mucho que no haya playa. Y
organizan un viaje a la playa. Venga, tú te encargas del hotel, tú del tren y tú de las actividades. Vale. Pues la que se encarga del tren coge el billete a Palencia, toda convencida, y la que coge el hotel lo coge en Valencia. Ellas que se plantan allí en Palencia, la playa. Imagínate la cara del señor que pasaba por allí. Fácil, fácil. Es que llega incluso a traspasarse la parte fonética a la parte ortográfica. Es un extremo, evidentemente, pero ¿crea malentendidos? Muchos. ¿Solo en chinos? No. En todos. Y estamos hablando de sonidos. Ya la parte de prosodia, agárrate. Por no hablar de esta maravilla del universo, que es la R. Es como que los hispanohablantes nos hemos empeñado en mantener el fonema más difícil del mundo. Porque no sabéis aerodinámicamente lo que requiere pronunciar una R. De verdad. O sea, los hablantes nativos muchas veces van a logopedas sufriendo, obligados a pronunciar R. Horas y horas para que el niño pronuncie R. Eso es preservación de la especie y no otra cosa. Preservación sobre todo de un sonido, de un fonema concretamente, que aparece en un 8% de las lenguas del mundo comparado R-R. O sea, que tengan dos R's diferentes, solo hay un 8% de lenguas en el mundo. Pues os podéis imaginar la dificultad para los aprendientes de español que se encuentran con esta cosa. O sea que cuando hablamos de ¿cuál es el sonido más particular del español? ¿La ñ? No. No, porque ñ es un sonido que existe en muchas lenguas. Otra cosa es la grafía ñ, que tampoco es exclusiva del español, por cierto. Pero el sonido más hispánico, más propio es la R. Es la R. Y eso se nota cuando das clase de español, que es lo más complicado de todo. Entonces, ¿cómo se lo enseñamos? Pues, claro, muchos manuales de español, muchos docentes de español que quizá no han tenido la suerte de tener formación en pronunciación, repiten el patrón de un método que se usó con los espías ahora por bastantes décadas, que era escucha y repite. El método audiolingual. Entonces tú escuchas arriba y tú arriba, arriba, arriba. Y así hasta que lo haces. ¿Qué pasa? Que ya se ha demostrado que esto improductivo no, lo siguiente. Sobre todo por algo que se llama, que ahora veremos, teoría del imán perceptivo. O sea, si tú no tienes la categoría, ya puedes repetir que no. Si tú no tienes instrucciones articulatorias, es que no te llega los pequeños matices de ese sonido y nada, imposible. ¿Qué hacemos con esto entonces? ¿Cómo lo enseñamos? Pues hay muchas teorías y depende de muchos factores. Actitud, aptitud, porque no se habla mucho de esto, pero hay estudiantes buenos y estudiantes malos, o estudiantes mejores y estudiantes peores, en lenguas, y no pasa nada. Se le ayuda más a los que van peor, se le da otras herramientas a los que van mejor y ya está. Pero claro, es un tabú. No, todos mis alumnos son iguales. No. Entonces, eso uno se da cuenta cuando está en clase, pero no lo comparte con los compañeros. Vaya a ser que le digan. Es así. Esto es lo que comentaba, ¿no? Cada uno de estos rombos es una producción oral, ¿vale? Yo puedo producir, estos son vocales en este caso, una, no sé,
I o I o I. Al fin y al cabo, para nosotros todo es el mismo sonido, pero lo que es la producción oral varía, pero no nos damos cuenta. Entonces, pipi, cada vez que pronunciamos algo, hay un puntito ahí que, según unos parámetros, aparece. Nuestra mente lo que hace es dividirlo en categorías. Entonces dice, pues esto va a ser una I y esto va a ser una E. Pero realmente hay un continuo entre I y E. ¿Sabéis? Pero lo dividimos. Hay un momento que dice, esto para entendernos, obviamente. Cada lengua crea categorías. Claro, esto, lo que tenéis a la... Espérate, que soy disléxico espacial. A la izquierda es lengua A y lo que tenéis a la derecha es lengua B. Entonces, la lengua A categoriza esos puntitos en dos sonidos. Dos sonidos que distinguen significado. ¿Sí? No es lo mismo dime que dame. Entonces ya son dos sonidos diferentes. En cambio, la lengua B lo categoriza en 4. ¿Sí? Y así quedan los triángulos vocálicos, que en español tenemos I, E, A, O, U, en ese orden, de más hacia adelante a más hacia atrás, la lengua, quiero decir. Y en la lengua B tenemos un sistema que podría ser, por ejemplo, el del catalán. I, E, A, O, U. Claro, quien no distingue, porque no crea esas categorías entre E y A, lo va a escuchar igual. E, A. Bueno, porque me veis la boca, porque estoy poniendo el foco en ello. Pero si alguien lo dijera así, de repente, mare de Déu, pues yo escribo E, Déu. Ya está. O sea, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Por esta teoría que se llama del imán perceptivo. ¿Conocéis la palabra alófono? Alófono es cada cuadradito, cada rombo, una realización. Yo realizo algo, un sonido, y eso es un alófono. Pero luego lo categorizamos en categorías fonológicas, fonemas, que es lo que distingue el significado, ¿vale? Fonética básica para aprendientes. ¿Por qué es importante esto? Porque digamos que, según esta teoría del imán perceptivo, los alófonos son realizaciones, pero los fonemas son como imanes, imanes que atraen todas las realizaciones que hacemos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, son los puntitos de las vocales. Esto está sacado de la RAE. Entonces, nosotros hacemos los puntitos y luego lo que hacemos es esto. ¡Pling! Lo categorizamos, le ponemos color a la vida. Y decimos, de aquí a aquí es una I. Pero bueno, hay algunas que están muy cerca de la E, pero sí. Y de aquí a aquí es una E y esto es una A. Ya, pero ¿y estos puntitos que están más cerca de la A? ¿Cómo sonarán? Más tipo A, ¿no? Pero para nosotros es una E. Claramente. O sea, es que no hay duda. Cuando hacemos experimentos de vocales, como esto es A, esto es E, fin. ¿Sí? O sea, hay una categorización muy clara. El cerebro tiene esas categorías y el imán actúa y atrae el sonido. Entonces, claro, una simple comparación entre las vocales del inglés y las vocales del español, poniendo, digámoslo así, algunos imanes por ahí, te das cuenta de que no son los mismos. Vamos, algunos casi que ni se acercan. Entre E, que es la que está en medio, que es además la que usan para pensar. Nosotros somos de muy usada, por lo tanto. Al nivel, o sea, el sistema de ritmo del inglés llega al nivel de que todo lo que no sea tónico, toda sílaba que no sea ahí fuerte y estridente, es entonces está hablando, todo parece como muy
Muy neutro. Entonces se usa mucho. Pero en español no la tenemos. O sí lo tenemos, pero no como categoría. Es decir, cuando estamos hablando, seguramente lo hacemos, pero para nosotros no es algo importante, no le damos importancia a eso. Porque para nosotros es E. Fin. Claro, cuando un estudiante anglohablante escucha nuestra A, pues fijaos dónde está nuestra A, de papá. ¿Dónde la categoriza según sus patrones? Pues a lo mejor lo hace en la que está más a la derecha, a lo mejor lo hace con la que está más arriba, a la izquierda, depende. Eso le puede llevar a mucha confusión. A mucha confusión porque para ese hablante son sonidos diferentes. Y si los está escuchando en contextos diferentes todo el rato, pues evidentemente no puede separar lo que es una palabra de otra. Para que veáis lo importante que es trabajar esto en el aula, para poder, digamos, separar. Si lo estáis pensando en inglés, pues al revés. Pero cuando se habla de... Todo esto viene... Conclusión, Aarón, concluye. Si es más fácil o no el español. Pues ahí viene la gran palabra depende. Pero no depende de... Es que, claro, en italiano son más cercanos. O en griego también. Sí, son lenguas que biológicamente están más cercanas. Los sonidos se acercan más, quizá, que el inglés. Pero ¿qué está pasando con un inglés anglohablante? ¿Vale? Vamos a hablar de anglohablante que aprende español, que tiene más imanes, más categorías para las vocales que un hispanohablante. Ojo, que esto es una generalización enorme, porque un hispanohablante murciano tiene más categorías y es hispanohablante. Entonces, un hispanohablante llano, monolingüe, castellano hablante, Castilla profundo, no, pero digamos lo más estándar que podemos tener, categorizaciones tiene 5, pero no todos los hispanohablantes. Entonces llega ese momento en el que el estudiante estudia español y va a ser más fácil para él estudiar español porque el español tiene menos categorías. Pues no necesariamente. Fijaos, este es el espacio que, según algunas investigaciones, el espacio vocálico que hay cuando un niño va ahí percibiendo vocales, ¿vale? Las va, digamos, según algunas teorías, las va llenando ahí en su cabeza y va categorizando. Entonces, claro, una persona con lengua materna inglesa pues va categorizando, imagínate, ahí, venga, vocales, mogollón, además. Y un hispanohablante, pues en principio, categorizaría estas. Y eso hace que todos los espacios intermedios se absorban. Entonces ya, pues como, bueno, pues aquí todo lo que esté metido en este cubículo es una I, porque yo lo categorizo así. Pero para un anglohablante, pues va a diferenciar entre I y entre larga y breve, por ejemplo. O entre I. Todo eso que a mí me suena a algo que no reconozco como... O sea, que reconozco, pero lo categorizo ahí como una cosa diferente. Entonces, realmente que tenga más imanes, el inglés hace, de hecho, que sea más difícil para un anglohablante aprender las vocales del español. Porque todo lo que se parezca a su imán, pero no sea el imán que quiere aprender, lo va a atraer esa vocal. ¿Sí? Lo que decíamos de si yo digo A, ¿dónde la categorizo? Porque tengo 3 categorías diferentes, a lo mejor 3 o 4 para poder categorizarlo. Ya el lío inconsciente, porque el estudiante no va a pensar, tengo 3 categorías y entonces tengo que... Todo va a ser muy inconsciente, pero la facilidad o no, que es, ya digo, una palabra muy subjetiva,
que esto decirlo en enseñanza de lengua extranjera, pero esto es muy fácil. Ah, depende para quién. Depende para quién será fácil o no. ¿No? Cuando hablamos, por ejemplo, de alfabetizar a personas que vienen refugiadas, por ejemplo, que hay muchas asociaciones que hacen esa labor, ¿es fácil el español? ¿Se lee cómo se escribe? Díselo a personas que no tienen el alfabeto español, ni siquiera tienen esas categorías que tenemos nosotros. Entonces, lo de fácil y difícil, ¿qué te voy a decir? El objetivo principal de la enseñanza de la pronunciación es sonar como un nativo. ¿Cuál? Elige uno. Yo quiero sonar como Rajoy. El otro día les puse a mis estudiantes chinos a Rajoy en un vídeo. Claro, en chino mandarín existe la diferencia entre S y Sh. Entonces, shi. Pues claro, para ellos era una S diferente a la que escuchaban normalmente. Cuestión, ¿a qué nativo elijo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué entendemos por hablante nativo? ¿Qué es un hablante nativo de español? Pensadlo. Luego me lo podéis preguntar, me lo podéis contar. En realidad me gusta mucho esta cita, que es de 2009, cuando empezaron estos ciclos, pero es muy vigente y poco conocida. No se ha asimilado todavía. Que en las zonas cada vez más grises de nuestras sociedades multilingües y multiculturales, la dicotomía entre hablante nativo frente a no nativo ya no sirve. ¿Qué es un hablante nativo? La pureza de la natividad. ¿Por qué insistimos en que nuestros estudiantes además pronuncien like a native? ¿Por qué? ¿Cuál de todos esos nativos? Ya no solo de dónde, de qué clase social, porque no puedo hablar así. ¿Sabes? Y es igualmente nativo y válido que cualquier otro. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Es que es un debate que claro, yo diría, bueno, no está superado, porque yo llego a una plaza de Madrid y veo en gigantesco un cartel de asumo que es una academia, pero no pone ni el nombre de la academia, porque todo lo que ocupa ese cartel es profesores nativos. Y no sabes ni de qué lengua. Pero es que son nativos, o sea, ya da igual. Entonces, es curioso lo que pasa con el profesor nativo. Supongo que si escuchasteis a Marc Galindo, que estuvo aquí hace unos meses, os hablaría de la lengua materna en el aula de español. Pero es que concretamente con la pronunciación, si tú tienes un profesor nativo, ¿para qué necesitas más? Ya. Claro, porque somos esponjas, ¿sabéis? Entonces llega un profesor nativo, hola, buenos días. Hola, buenos días. Y ya la pronunciación, en alfabeto fonético internacional, se graba a fuego y todo ya lo que me vaya diciendo yo ya lo voy asimilando y ¿para qué necesito más? Y claro, el que pronuncia mal es que no tuvo profesor nativo. Oye, de verdad que ojalá fuera tan fácil. Porque entonces no tiene más. Pero es de nuevo otro de esos mitos maravillosos, que el marco común europeo de referencia para las lenguas, que no sé si lo conocéis, pero es el que puso todo esto de B1, B2, A2, todo esto. Entonces, asumo que lo conocéis porque muchos necesitaréis esos títulos, al final son títulos. Asumió ese mito en un principio. Entonces, cuando hablaba de la pronunciación, hablaba de pronunciar como un nativo. Fluidez, como un nativo. Comprensión auditiva, como un nativo. Y todo como un nativo.
Pues claro, el tiempo pasa, esto es del año 2000, ha llovido, ¿eh? Y llega, hace muy poquito, un acompañamiento, un volumen de acompañamiento, ¿sí? Lo típico que te puedes llevar de acampada. 200 páginas. Donde se actualiza, al principio, es un borrador, luego te lo dice ahí, Provisional Edition, para que no pillase los dedos, actualiza el marco. ¿En qué sentidos? En muchos. La mediación, la pluriculturalidad, o sea, da una visión. Bueno, por ejemplo, en el año 2000, pues WhatsApp no era un medio de comunicación, precisamente. Entonces, claro, 2018 salió, 2017-2018, pues ya se incluye, ¿no?, mensajería instantánea como un elemento comunicativo donde se puede enseñar idiomas. Pero lo que más me llama la atención es que pasa de poner como objetivo principal de la enseñanza de lenguas sonar como un nativo a ser un hablante inteligible. Yo te puedo entender. Y ese es el objetivo. Es el objetivo de aprender una lengua. Y sobre todo de aprender pronunciación. Ser inteligible. Y alguien me puede decir, pues entonces cogemos las 4 dificultades que tiene el estudiante chino, le enseñamos los sonidos que así tiquití, los aprende, porque esto se aprende así, los aprende, y ya está, y ya se le entiende. Inteligible, eso es lo que digo. Pero claro, va a seguir pareciendo chino. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿No es chino? Es que pareces un hombre. Me considero hombre. Entonces, claro, es una paradoja ahí tras otra que hay que llevar a la crítica fuerte. Entonces, sí, ser inteligible también incluye la prosodia, porque muchas veces no son inteligibles porque hablan con las sílabas así. Entonces, no se trata solo de los sonidos, pero evidentemente no vamos, es que pretender que un estudiante suene como un nativo, además de, es ¿qué nativo?, ¿no?, la pregunta eterna. Entonces, eso me lleva a otra pregunta típica de los profesores de español. ¿Qué español enseñamos? ¿El de Argentina? ¿El de España? Tú habla tu variedad y el estudiante creará su propia variedad. Fin. No te tienes que plantear qué español enseñas. ¿O qué vas a...? Hoy vamos a aprender los alimentos en todos estos países. Por favor, qué saturación. Tú enseña los alimentos que vaya a necesitar el estudiante, que te pida, ¿vale? Vamos a darle un poco la vuelta a eso de qué español enseñar. No sabía que os gustaba tanto. Otro tema es que la comunicación es más precisa por aprender a entonar que por la articulación de los sonidos. ¿Sabéis quién es? Pingu. Madre mía. Hay cosas que no envejecen. Sí, yo también soy millennial y lo conozco. Cuestión. ¿Cómo hablaba Pingu? Como Pingu. Hablaba, se comunicaba, más que hablar, se comunicaba a través de la entonación. Entonces tú podías saber cuando estaba triste, cuando estaba enfadado, cuando estaba sorprendido, ¿verdad? Pero lo podías saber. Claro, los gestos eran un poco plastilina. Entonces se apoyaba mucho en la parte prosódica, en la entonación, en cómo utilizaba. ¿Pensáis que Pingu...? Claro, esto es muy exportable. Coges a Pingu, lo pones en Nueva Zelanda, en Asturias, en todas partes del mundo y es igual. ¿No? Pues no. A Pingu le doblaban. Pingu está doblado. Pobrecico. Está doblado porque la entonación no comunica lo mismo en todas las lenguas. Entonces, el Pingu alemán no tiene la entonación del Pingu español o del Pingu anglohablante. ¿De acuerdo?
Entonces, claro, esto nos puede hacer pensar pues, que la comunicación es entonación, ¿no? Entonamos. Lo que pasa es que sabemos que Pingo está enfadado, podemos intuir por qué, por el contexto comunicativo, pero es una comunicación precisa, que es lo que decía la frase. Precisa. Igual no tanto. Porque necesito saber más cosas cuando hablo. Otro ejemplo. Entonación enunciativa. Exclamativa. Imperativa. O interrogativa. Pero claro, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? No te entiendo. Yo alguna vez cuando hice mi TFM de fonética, lo hice con un experimento de producción y de percepción. Y en el de percepción, pues la idea era saber si la curva entonativa llevaba a alguna conclusión. Entonces yo le ponía a los que estaban en el experimento curvas como y tenían que decir A o B, y esto podría ser un perro. O sea, no me dice ni siquiera que es humano. Entonces, claro, ¿la entonación comunica? Mucho. ¿Puede haber lengua sin entonación? No. Aunque sea monótona, ya es tona. O sea, ya tiene un tono. Ya hay entonación, ¿vale? Loquendo, próxima parada. Eso es una entonación. ¿Comunica? Sí. O sea, el pobrecito parece que lo han castigado a estar ahí metido en la máquina. Comunica, pero no es precisa. Para eso necesitamos los sonidos. ¡Hay clase! ¡Hay clase! Que es lo que habéis pensado al venir, claro. Ven a clase. ¿Hay clase? ¿Qué clase hay? Ese tipo de cosas. La precisión se consigue con la combinación. Porque decís, bueno, pues solo los sonidos. Es que no hay sonidos sin entonación. No hay. No existen. Entonces no podemos decir que los sonidos den la precisión en la comunicación. Lo da la combinación de prosodia, lo que se llamarían elementos suprasegmentales y los elementos segmentales, los sonidos. Voy fatal de tiempo, I'm sure, pero voy súper rápido. En español los sonidos siempre se pronuncian igual cuando los aprendes, que esto era la última, o sea que voy bien, en realidad. El caso del inglés y el español, again, que mi madre es nativa, pues ya aprovecho. Nativa. Si en español decimos den o den, son cosas iguales o diferentes. Por ejemplo, den lo que puedan, o quiero que le den algo, den algo. Para mí es lo mismo. Para mí es un sonido igual. Pero no es igual para alguien que habla inglés, que tiene precisamente la diferencia entre den, que creo que era como jaula o cueva, whatever, algo que te encierra, y then, que era como entonces. Son dos palabras diferentes. Entonces esto crea categorías diferentes en inglés, entre de y de, que en español existen, pero son una sola categoría. Lo que decíamos del imán perceptivo. Y ahí llega el tema de la coarticulación. Cuando juntamos sonidos, se pronuncian de maneras diferentes. Sorpresa. Esto lleva a la segmentación, errores de percepción y errores de producción, como la puta en la montaña. Yo tengo otra anécdota de Albacete, que dice una chica que viene de intercambio, que sus padres llegaron a Albacete, tierra monolingüe, y entonces va al cole, justo cae en Navidad, están haciendo un Belén viviente, como en todo colegio que se precie, y entonces le dicen a la chica, pues a los padres, la niña tiene que venir de la bandera. Entonces, ¿qué te imaginas? Pues de la bandera. Y la pobre, pues ahí estaba, de la bandera, un poco desubicada, todo hay que decirlo,
Y ahí es una prueba de ese error de segmentación, de ese error de... Fíjate que es que pasamos de una palabra a dos. Claro, cuando te lo dicen oralmente, pues la bandera, y buscas la bandera que te sale, pues la bandera. ¿Cuál es la bandera de España? Esta. Oye, el disfraz es originalísimo, pero no pegaba. Entonces, casos donde hay coarticulación, fijaos que mismo sonido, o sea, misma grafía, diferente sonido. Un gato es oclusivo, el gato es aproximante. Oclusivo es que se cierran los órganos articulatorios, aproximante es que se aproximan pero no se llegan a cerrar y el aire pasa más o menos libremente. Lo podéis intentar. Gato, es difícil. Pero un gato es algo que nos sale, porque las nasales cierran a las oclusivas. Un bate y el bate. Un dedo y mi dedo. ¿Por qué no he puesto el dedo? Porque la L también cierra la D y a la Y. Reglas de estas fonéticas del español. Entonces, claro, la coarticulación hace que, digamos, un dedo y mi dedo. Y para alguien anglohablante que tiene esas dos categorías dice, pero son palabras diferentes. Incluso dentro de dedo, un dedo, D, la primera es oclusiva y la segunda no. Es como, ¿what? Con las nasales, imagínate, un bate, si tú paras el tiempo en esa nasal, es una M. Un bate. Cerra los labios, eso es una nasal. O decimos un cielo, ¿dónde está la N? Pero si decimos un gato, y la N se ha quedado atrás. Es decir, son diferentes Ns. ¿Que para nosotros es la misma? Sí, pero para otras lenguas no. Sin ir más lejos, el gallego sí que diferencia entre una y una. Lo exagera un poquito. Pero para una persona que lo escucha así rápido, oye Ns, porque el imán perceptivo actúa y lo absorbe. En inglés también existe. Wink. Eso era. Y las róticas, la R, maravillosa. Depende de la posición de la sílaba que tenga, no es lo mismo arte que rato, que para, trabajo y fresa. Son totalmente diferentes. Entonces, claro, madre mía, la que hemos liado. Sin más, os dejo ya las conclusiones en el Mentimeter para que podáis, a ver, Aarón, aclárate. Vamos a cerrar aquí. Para que podáis, en el mismo código, poner una palabra, dos palabras que os haya parecido, que os haya inspirado, que os haya aburrido, puede ser. Una vez una alumna le dije, venga, decidme emociones, aburrido. Luego esa fue en las siguientes clases la que más participó, pero bueno, ese día pues, no era el día, puede ser. Entonces, con esto me despido, espero que algo haya llegado y perdonadme el retraso. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí, más o menos. Muchas gracias por el buen rato que nos has hecho pasar y porque ha sido muy claro. Y tenemos unos minutos por si queréis preguntar, comentar. ¿Alguna curiosidad sobre...? Hablar de Pingu, que veo que triunfa. ¿No? Bueno, pues yo tengo una. ¿Me explicas? Dime. Que has criticado mucho el método, ¿no? de
escucha y repite, y has criticado varios métodos, pero no nos has dicho, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué? Claro. Ah, sí. Sí, o sea, lo que quería comentar al final era un poco esto, que me he quedado a mitad, digámoslo así, pero que este viernes voy a hacer un webinario, suena fatal la palabra, sobre cómo integrar la pronunciación en la planificación de aula. Cómo mezclar pronunciación, gramática, ortografía, todo lo que es comunicación con la pronunciación y que no se quede como aislada. Entonces, ¿qué método sigo, por así decirlo? El que se llama método verbotonal, que ha triunfado mucho en francés, se inventó en Francia, pero por un croata, todo muy loco, y lo creo para el francés, se utiliza mucho para las clases de francés, no sé si alguien ha aprendido francés con ese método, pero molaría saber su experiencia. Y consiste en darle mucha importancia a la prosodia, como hemos dicho, tiene una parte muy comunicativa, o sea, tiene mucha comunicación ahí. Sobre todo empezar por ahí, empezar por la percepción antes que por la producción, pero esto es como más lógico. Y utilizar mucho la articulación, por ejemplo. Normalmente empezamos a dar clase con estudiantes de A1 que empiezan a aprender las nacionalidades, una de ellas, pues, español, ruso, vietnamita, por ejemplo. Claro, si queremos ahí empezar a introducir la R, vamos a tener que analizar cómo se pronuncia la R. ¿Cómo se pronuncia la R en español? Pues, primero, ¿se pronuncia en la parte delantera de la boca o en la parte trasera? ¿Es re con la lengua delante o re con la lengua para atrás? Como en francés o como en alemán. Pues delante, vale. Si empezamos por ruso, la lengua tiene que hacer un movimiento tal que r hacia adelante y seguidamente muy rápido u hacia atrás. La lengua, si hacéis u, se va muy para atrás. Eso no facilita la producción oral, sobre todo si el estudiante es francófono o germanohablante, porque su tendencia va a ser hacer ruso o ruso. Entonces vamos a empezar por risa, vamos a empezar por la I, o sea, la R en combinación con la I, porque la I sí que se produce en la parte más aproximada a donde queremos que llegue. Vamos a usar, por ejemplo, un chicle. Si es en la parte delantera, hacer que más que un chicle y ponerlo en la parte alveolar, detrás de los dientes. La lengua es un órgano muy curioso que siempre va buscando las llagas que hay por ahí. Entonces, si le ponemos algo extraño, va a ir buscando eso. Entonces, si el punto de articulación que queremos que haga es ese, vamos a ponérselo fácil. Y luego ya vamos avanzando, bueno, más bien atrasando la lengua hasta llegar a ruso, que sea la parte final, no la parte del principio. Son pequeños métodos, pero que todos vienen de ese método verbotonal adaptado. Lo que no se ha hecho nunca es juntar, decir, vale, vamos a ver el programa que tenemos gramatical si cuadra en algo con esto. Si queremos enseñar la R, vamos a empezar por la parte más fácil de la R en la posición de la sílaba que es la coda. Ar, er, ir. Pues si vamos a enseñar en una 1 las conjugaciones ar, er, ir, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a introducir la R donde más lo vaya a repetir el estudiante, ¿no? Eso parece, qué lógico, claro. Pues no existe una combinación de eso. Y como eso, muchas cosas. Si queremos enseñar la diferencia entre llana, esdrújula y átona, ¿cuál es la más común en español? Llanas. Y cuando enseñamos las partes del cuerpo, las básicas, brazo, codo, hombro, espalda, son llanas, menos nariz. Y entonces en ese contraste podemos usar un léxico que estemos enseñando con integración de la pronunciación. De todo esto hablaré en este webinario, que ya digo es de 1h30 también, o sea, más que esto, y es bastante más especializado, eso es verdad, pero que quien quiera, pues ahí lo tiene para eso. ¿Y cómo accedemos? Si buscáis la página de Profedl, profedl.es,
allí está en webinarios para profesores y es gratis, claro. Y se dará un dossier y todo. Qué guay. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos. Y si no, pues te damos las gracias, Aarón, por todo y vuelve cuando quieras. Gracias.